Ven a casa conmigo. 4 palabras que romperían el silencio de una noche de noviembre lluviosa y cambiarían 3 vidas para siempre. Cuando un padre soltero vio a una anciana paralizada abandonada en una parada de autobús a medianoche, no tenía idea de que su simple acto de bondad la rescataría no solo a ella del borde de la desesperación, sino a su propia familia rota de una soledad que ni siquiera sabían que llevaban. Lo que sucedió después demostraría que a veces la familia que necesitamos nos encuentra de las maneras más inesperadas cuando más la necesitamos. Los limpiaparabrisas de la desgastada camioneta de Artur Bruno chirriaban rítmicamente contra el vidrio mientras entrecerraba los ojos en la oscuridad de noviembre. Las 11:47 de la noche brillaban en su tablero, y la lluvia arreciaba a cada minuto. Fue entonces cuando la vio. Antes de continuar, por favor, díganos, ¿desde dónde nos sintoniza? Nos encanta ver cuán lejos llegan nuestras historias. Encorvada en su silla de ruedas junto a la parada de autobús en penumbra, la anciana parecía increíblemente pequeña contra la intensa luz fluorescente. Su cabello gris estaba empapado y su delgada figura temblaba bajo un abrigo desgastado que, sin duda, había visto décadas mejores. Las manos de Artur se apretaron sobre el volante. Su instinto le decía que siguiera conduciendo. Tenía gemelas en casa, responsabilidades, una vida que no incluía detenerse para atender a desconocidos a medianoche. Pero algo se retorcía en lo profundo de su pecho, ese dolor familiar que había vivido allí durante 4 largos años. No podía pasar junto a alguien sentado solo en la oscuridad. No cuando sabía exactamente cómo se sentía. Bajando la ventanilla, Artur gritó a través de la lluvia: «Señora, ¿se encuentra bien?» El autobús dejó de circular hace horas. La cabeza de la mujer giró lentamente hacia él, revelando un rostro surcado por profundas arrugas de tristeza y ojos con la mirada vacía de alguien que había perdido la esperanza hacía mucho tiempo. Su cabello plateado colgaba en mechones húmedos alrededor de sus mejillas curtidas. «Estoy bien», respondió ella, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «Solo estoy esperando». Artur aparcó y salió, sus botas de trabajo chapoteando en los charcos cada vez más grandes. De cerca, pudo ver que temblaba, aunque no supo si era de frío o de algo mucho más profundo. «Soy Artur», dijo con dulzura, agachándose para mirarla a los ojos. «¿Cómo te llamas?» «Gwen Carile», susurró tras una larga pausa que pareció eterna. «Solo Gwen». «Señora Gwen, es casi medianoche y la lluvia no cesa. ¿Tienes a dónde ir? ¿Alguien a quien pueda llamar?» Su risa era amarga y hueca, como cristales rotos en una habitación vacía. «Nadie a quien llamar. Ningún lugar que me necesite». Se apartó de él, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Por favor, déjame en paz. He hecho las paces con estar aquí sentada». Las palabras golpearon a Artur como un golpe físico. En su voz, escuchó ecos de sus propios momentos más oscuros. Aquellas noches se sentaba en su camioneta en estacionamientos vacíos, preguntándose cómo podría seguir adelante. «Señora Gwen», dijo en voz baja, quitándose la chaqueta y colocándosela sobre los hombros temblorosos, «tengo 2 hijas gemelas en casa. Ya tienen 9 años y me han enseñado algo importante. A veces, lo más valiente es dejar que alguien nos ayude». Hizo una pausa, estudiando su rostro a la tenue luz de la calle. «Ven a casa conmigo esta noche, solo por esta noche. Deja que te lleve a un lugar cálido y seco». «No puedo». Su voz se quebró como un pergamino viejo. «Sería solo una carga. Mírame. Apenas puedo manejar esta vieja silla de ruedas, y no he sido responsabilidad de nadie durante años. Tienes hijos en los que pensar». Artur se arrodilló junto a su silla de ruedas, con la lluvia empapándole la camisa. Por un momento, se sintió transportado 4 años atrás, a una habitación de hospital donde las máquinas pitaban sin parar, y la mano de su esposa Margaret se había enfriado en la suya. «Mis hijas perdieron a su madre cuando tenían 5 años. Tumor cerebral. He estado intentando ser lo suficientemente fuerte para las 3 desde entonces.
Pero ¿sabes qué? ¿He aprendido? A veces nos necesitamos más de lo que creemos. Los ojos de la señora Gwen se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. Tu esposa, lo siento mucho. Gracias. Arthur se puso de pie, extendiendo la mano con gentil determinación. Ahora, por favor, deja que el silencio se extienda entre ellos, llenado solo por el tamborileo constante de la lluvia sobre el concreto. La señora Jean miró su mano extendida como si fuera algo imposible, algo que no merecía. ¿Por qué? Susurró finalmente. ¿Por qué ayudarías a alguien como yo? A Arthur se le hizo un nudo en la garganta. Porque sé lo que es estar sentado solo en la oscuridad, pensó. Porque Margaret nunca me perdonaría si pasara con el coche por delante de alguien que necesitara ayuda. Porque mis hijas necesitan ver que la bondad todavía existe en este mundo. En cambio, simplemente dijo, porque es lo correcto. Si alguna vez te has sentido invisible, olvidado por el mundo que te rodea, esta historia te conmoverá. Quédate con nosotros para descubrir cómo un momento de compasión lo cambió todo. Después de lo que pareció una eternidad, la señora Jean finalmente permitió que Arthur la ayudara a subir a su camioneta. Su silla de ruedas se plegó con la facilidad de la práctica en la caja de la camioneta. Y mientras conducían por las tranquilas calles suburbanas, ella presionó. Se apoyó contra la ventanilla del copiloto como si intentara desaparecer por completo. Debería decírtelo, dijo de repente con voz hueca. No estaba esperando un autobús que no llegaba. Las manos de Arthur se apretaron sobre el volante, pero mantuvo la voz suave. ¿Qué esperabas, señora Jean? Guardó silencio tanto tiempo que Arthur pensó que no respondería. Cuando por fin habló, sus palabras apenas se oían por encima del zumbido del motor. Que se acabara. Pensé que quizás si me quedaba allí sentado el tiempo suficiente en el frío. Su voz se fue apagando, pero la insinuación flotaba pesada en el aire entre ellos. Arthur entró en la entrada y apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió. La lluvia seguía su ritmo constante sobre el techo de la camioneta, creando un capullo de intimidad que hacía que las palabras sinceras parecieran posibles. Entiendo esa oscuridad, dijo Arthur en voz baja, mirando el alegre revestimiento amarillo de su casa. Después de la muerte de Margaret, hubo noches que me senté en mi camioneta, preguntándome cómo podría seguir adelante. Lo único que me mantenía allí era saber que Maureen y Laura me necesitaban. Pero tenías una razón para quedarte, susurró la señora Gwyn con la voz quebrada. No tengo nada, ni hijos ni nietos. Mi esposo Harold murió en un accidente de coche hace 10 años, el mismo accidente que me dejó en esta silla de ruedas. Estuvimos casados durante 40 años y nunca tuvimos hijos. No por elección propia, pero se encogió de hombros con impotencia. Cuando Harold murió, se llevó todo mi mundo con él. Arthur se giró para mirarla, viendo la profundidad de una década de dolor grabada en sus rasgos. ¿Y qué hay de la otra familia, los amigos? Harold era hijo único y yo perdí a mis padres de joven. Nos teníamos el uno al otro y eso fue suficiente hasta que dejó de serlo. La risa fue amarga. Trabajé en la biblioteca durante 40 años. Pero cuando uno se jubila y no tiene a dónde ir, esas relaciones se desvanecen rápidamente. Cada uno tiene su propia vida, su propia familia. El silencio que siguió estaba cargado de comprensión mutua. Arthur sabía lo que significaba sentirse completamente solo, incluso rodeado de personas que se preocupaban por él. El peso de ser padre o madre soltero casi lo había aplastado más de una vez. Señora Gwen, ahora tiene algo. Nos tiene a nosotros. Si nos quiere, lo miró con ojos que habían olvidado cómo albergar esperanza. No sabe lo que dice. Tengo 70 años, estoy paralizado, sin nada que ofrecerle a su familia excepto problemas. Deje que nosotros decidamos qué tiene que ofrecer, dijo Arthur con dulzura. Pase, conozca a mis hijas, tome un té caliente y una cama calentita para pasar la noche. Mañana, podemos pensar en el resto.
La casa de Artur era una modesta casa colonial de 2 pisos con un porche envolvente que resultaba acogedor incluso en la oscuridad. Dentro, la sala de estar contaba la historia de la vida de un padre soltero. Deberes esparcidos por la mesa de centro, zapatillas pequeñas junto a la puerta y fotos familiares cubriendo cada superficie disponible. La mirada de la señora Gwen se posó de inmediato en un gran retrato sobre la chimenea. Una mujer hermosa de ojos amables y la misma sonrisa amable de Artur, flanqueada por 2 niñas idénticas con coletas y dientes faltantes. Margaret, dijo Artur en voz baja, siguiendo su mirada. Esa foto fue tomada unos 6 meses antes de que enfermara. La señora Gwen estudió la foto con la atención de quien comprende la pérdida. Parece una madre maravillosa. Lo era. La voz de Artur estaba cargada de emoción. Solía decir que el secreto para criar buenos hijos era enseñarles a darse cuenta de cuando otras personas necesitaban ayuda. Pienso mucho en eso. Ayudó a la señora Gwen a cruzar la puerta, mientras su silla de ruedas se movía suavemente por el suelo de madera. Déjame traerte ropa seca y llevarte a la habitación de invitados. ¿Tienes hambre? Negó con la cabeza, abrumada por el calor de la casa de aquella desconocida. Debería irme mañana. No quiero ser una molestia para tu familia. No estás siendo una molestia, le aseguró Artur. Aunque algo en sus ojos le dijo que ya había decidido escabullirse antes del amanecer. La habitación de invitados está al final de este pasillo. Hay un baño justo al lado, accesible para sillas de ruedas. Lo modificamos cuando Margaret enfermó. La habitación de invitados era sencilla pero acogedora, con una cama cómoda, cortinas alegres y más fotos familiares en la cómoda. Artur le trajo una bata abrigada y la dejó sola para que se cambiara. Pero la señora GWYN no pudo dormir. En cambio, se sentó junto a la ventana en su silla de ruedas, mirando la lluvia deslizarse por el cristal y pensando en Harold. A él le habría encantado la amabilidad de Artur. Habría insistido en que lo ayudaran de alguna manera si sus situaciones hubieran sido al revés. Pero Harold ya no estaba, y ella había pasado 10 años aprendiendo a vivir con ese vacío. Excepto que esta noche se sentía diferente. Esta noche, por primera vez en una década, estaba dentro de un hogar que respiraba vida y amor. Las paredes albergaban las risas de los niños, los recuerdos de los cuentos para dormir y las fiestas de cumpleaños, y todo el hermoso caos de una familia real. Había olvidado cómo se sentía eso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo momento de amabilidad puede cambiarlo todo? Sigue mirando para ver qué sucedió cuando esta familia rota descubrió que se necesitaban más de lo que jamás imaginaron. Artur se despertó a las 5:30 de la mañana como de costumbre. Su reloj interno finalmente se ajustó a las exigencias de la monoparentalidad. Mientras bajaba las escaleras para preparar el café, encontró a la señora Gwen ya despierta, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana de la cocina, contemplando cómo el amanecer teñía de dorado su patio trasero. Claramente, había tenido la intención de escabullirse antes de que la familia despertara, pero algo la detuvo. Su bolsa de viaje estaba preparada junto a la silla, pero no se movió hacia la puerta. «Buenos días», dijo Artur en voz baja, para no asustarla. «¿Café?». Ella asintió agradecida, aceptando la taza humeante con manos temblorosas. «Debería irme pronto, antes de que tus hijas se despierten. No quiero confundirlas ni complicarles las cosas». Artur se movía por la cocina con una eficiencia experta, sacando ingredientes del refrigerador. De hecho, el desayuno es la comida más importante del día. Mis hijas nunca me perdonarían si dejara que un invitado se fuera sin probar mis famosos panqueques. Artur, no lo entiendes. La voz de la señora Gwen tenía el peso de alguien que ha decepcionado a demasiada gente. Ya no se me dan bien los niños. Ha pasado tanto tiempo y tendrán preguntas que no sé cómo responder. Los niños son más comprensivos de lo que creemos, dijo Artur, empezando a mezclar la masa. Maureen y Laura han tenido que comprender más que la mayoría de los niños de su edad. Convocados por la mención de sus nombres,
El sonido de pequeños pies bajando las escaleras llenó el aire. 2 niños idénticos de 9 años irrumpieron en la cocina, con el brillo de la energía propia de la juventud y las mañanas de sábado. Se detuvieron en seco al ver a la señora Gwen. Sus expresiones pasaron de la sorpresa a la curiosidad, sin rastro de miedo ni juicio. «Papá, ¿quién es?», preguntó Meen con la franqueza que solo poseen los niños. «Es la señora Gwen», explicó Arthur, mientras volteaba panqueques en la estufa. «Va a desayunar con nosotros». «¿Estás bien?», preguntó Laura, con su joven rostro arrugado por una genuina preocupación al ver la silla de ruedas. «¿Te lastimaste?», preguntó la señora Gwen conteniendo la respiración. «¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó si estaba bien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la miró con simple y sincera preocupación en lugar de lástima o incomodidad?» «Hace mucho tiempo», respondió en voz baja, sorprendida por la dulzura de su propia voz. «Nuestra mamá también se lastimó», dijo Meen con naturalidad, sentándose en la silla junto a la señora Gwen. «Pero papá dice que ahora nos está observando desde el cielo y que está orgullosa de lo fuertes que somos». Las palabras sencillas e inocentes golpearon a la señora Gwen como un puñetazo. Estos niños, tan pequeños, ya habían sufrido más pérdidas que muchos adultos. Sin embargo, allí estaban, brillantes y cariñosos, aceptando su presencia sin rechistar. «Estoy segura de que está muy orgullosa de ustedes dos», logró decir la señora Gwen, con la voz cargada de emoción. Laura se unió a su hermana en la mesa, charlando sobre sus planes para el fin de semana. «Vamos a ayudar a papá a rastrillar las hojas hoy. ¿Quieres ayudar? Podría supervisarnos y asegurarte de que no nos saltemos ningún rincón». No estaba segura de ser de mucha ayuda, pero algo cálido se desplegaba en su pecho, una sensación que casi había olvidado que existía. Arthur sirvió el desayuno con la facilidad y eficiencia de años de práctica, y algo mágico comenzó a suceder alrededor de la mesa de la cocina. Por primera vez en 10 años, la señora Gwen se encontró formando parte de una comida familiar. Las niñas la incluyeron en la conversación con naturalidad, preguntándole sobre su vida, su trabajo en la biblioteca, sus libros favoritos. Cuando Meeren derramó jarabe en la camisa de su pijama, la señora Gwen instintivamente extendió una servilleta, limpiando el desastre con el toque delicado de quien siempre había anhelado ser madre. «Eres buena en eso», observó Meen. «Papá siempre usa demasiada agua y lo empeora». «Oye», protestó Arthur con fingida indignación. Y ambas niñas estallaron en risas. La señora Gwen se encontró sonriendo de verdad, por primera vez en meses. El sonido de las risas de los niños, el cómodo caos del desayuno familiar, el simple hecho de sentirse necesaria, aunque fuera de forma tan pequeña, despertó algo en ella que creía haber muerto con Harold. Cuando Laura mencionó que tenía dificultades con un problema de matemáticas de la tarea del lunes, la señora Gwen se inclinó hacia adelante con interés. «¿Qué clase de problema de matemáticas?», preguntó. Laura subió corriendo las escaleras y regresó con su cuaderno de matemáticas, mostrándole a la señora GWYN una página de problemas que claramente la habían frustrado. «Noentiendo qué preguntan», dijo Laura con un suspiro que parecía demasiado viejo para sus 9 años. La señora Gwen estudió el problema con atención y luego comenzó a guiar a Laura con sorprendente paciencia. «Vamos a dividirlo en partes más pequeñas. ¿Qué sabemos con certeza y qué intentamos averiguar?». Arthur observó este intercambio con creciente calidez. Desde la muerte de Margaret, había llevado todo el peso solo. Ayuda con las tareas, raspaduras en las rodillas, cuentos para dormir, noches de preocupación cuando las niñas tenían fiebre. Que alguien más asumiera ese papel de apoyo de forma natural se sintió como un salvavidas que no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. «Eres muy buena en esto», dijo Laura con admiración cuando el problema de matemáticas finalmente tuvo sentido. «Eras profesor». «Trabajé en la biblioteca durante 40 años. Siempre me encantó ayudar a los niños con la lectura y las tareas».
Algunos de mis recuerdos favoritos son los sábados por la mañana, cuando las familias se reunían y yo ayudaba a los niños a encontrar el libro perfecto para su nivel de lectura. Eso suena muy bien, dijo Moren con nostalgia. Me encanta la biblioteca, pero no podemos ir muy a menudo porque papá siempre está ocupado con el trabajo y cuidándonos. La confesión quedó flotando en el aire, cargada de implicación. Arthur estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad bajo su apariencia serena. Después del desayuno, mientras las niñas subían corriendo a vestirse para su día de rastrillar hojas, Arthur se sentó frente a la señora Gwen en la mesa, ahora silenciosa. Entonces, dijo con dulzura, ¿quieres contarme qué te trajo realmente a esa parada de autobús anoche? Aquí es donde todo cambia. No vayas a ningún lado. Lo que la señora Gwen revele a continuación te mostrará lo poderosa que puede ser la conexión humana. La compostura de la señora Gwen finalmente se quebró. La cuidadosa máscara que había usado durante el desayuno se disolvió, y Arthur vio el profundo dolor que se escondía debajo. 10 años de dolor y soledad acumulados que la habían estado carcomiendo el alma. Harold y yo intentamos tener hijos durante 20 años, susurró con la voz quebrada. Los médicos no podían explicar por qué nunca sucedió. Pasamos por tratamientos, pruebas, procedimientos que nos dejaron emocional y económicamente agotados. Finalmente, aceptamos que seríamos solo nosotros dos. Y eso estaba bien. Harold era suficiente. Él lo era todo. Arthur esperó, intuyendo que había algo más oscuro que ella se estaba armando de valor para compartir. La noche del accidente, Harold conducía cuando discutimos. Las palabras salieron atropelladas, como si tuviera que decirlas rápido o no decirlas. Algo estúpido sobre el dinero, sobre si podríamos permitirnos arreglar el techo. Estaba tan enfadada, tan terca. Ni siquiera me despedí antes de salir de la entrada. Estábamos en el tramo de carretera a las afueras del pueblo cuando fallaron los frenos. El auto se descontroló, se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Ella se llevó las manos a la cara, sus hombros temblaban. La policía dijo que murió instantáneamente cuando el conductor ebrio lo atropelló. Pero yo viví. Desperté en el hospital 30 días después, paralizada de la cintura para abajo, y él ya estaba enterrado. Me perdí el funeral de mi propio esposo porque estaba inconsciente. Arthur sintió que se le encogía el corazón. La culpa que debió haber cargado todos estos años. La culpa de los sobrevivientes agravada por el arrepentimiento de su última conversación. Señora Gwen, el accidente no fue su culpa. Discusiones entre esposos. Así es el matrimonio. Harold sabía que lo amabas. ¿Lo sabía? Sus ojos estaban desorbitados por el dolor. Las últimas palabras que le dije fueron de enojo. Durante 10 años, he vivido con eso. 10 años de despertar cada mañana deseando haber muerto en ese auto en lugar de él. La cruda honestidad de su confesión llenó la cocina de un pesado silencio. Arriba, oían a las chicas preparándose. Sus voces contrastaban alegremente con el dolor que se compartía abajo. Anoche, continuó la señora Gwen, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Era el 10º aniversario del accidente? Primero fui a su tumba. Me senté allí durante horas hablando con una lápida, disculpándome por cosas que no se pueden deshacer. Luego fui a esa parada de autobús y solo quería que terminara. Pensé que tal vez si me sentaba allí el tiempo suficiente bajo la fría lluvia. Estabas intentando. No pudo terminar la frase. Estaba lista para rendirme, dijo simplemente. No me quedaba nada que dar al mundo, nada que ofrecer a nadie. He sido una carga para mí mismo durante una década. ¿Por qué infligir eso a alguien más? Arthur se inclinó hacia adelante con voz intensa. Señora Gwen, míreme. ¿Qué pasó esta mañana en el desayuno? Ese no fue el comportamiento de alguien que no tiene nada que ofrecer. Laura entendió matemáticas por primera vez en semanas gracias a su paciencia. Moren se sintió cómodo y cuidado gracias a su amable presencia. Y yo, hice una pausa,
luchando por articular algo que apenas se había admitido a sí mismo. No he recibido ayuda con nada en 4 años. No es ayuda real. Todos me ven como el soltero capaz. Un padre que lo tiene todo bajo control. Pero la verdad es que casi nunca aguanto la situación. Tenerte aquí esta mañana. Verte intervenir con naturalidad para ayudar con la tarea. Ver a mis hijas responder a tu amabilidad. Me recordó lo que se siente no llevar sola toda la carga. La señora GWYN lo miró entre lágrimas. Solo estás siendo amable. En realidad no necesitas. Te necesito, dijo Arthur con firmeza. Mis hijas te necesitan. No somos una familia completa. Señora Gwen, somos 3 personas que se quieren, pero nos falta algo esencial. La muerte de Margaret dejó un vacío que no puedo llenar sola, por mucho que lo intente. El sonido de las niñas bajando las escaleras interrumpió la intensidad del momento. Irrumpieron en la cocina con ropa vieja y rastrillos demasiado grandes para sus pequeñas figuras. ¿Vienes a ayudarnos?, le preguntó Laura a la señora Gwen con esperanza. La señora Gwen miró a Arthur, luego a los 2 rostros radiantes que esperaban su respuesta. Por primera vez en 10 años, alguien la necesitaba, no por obligación ni por lástima, sino por un genuino deseo de su compañía. Creo que me gustaría, dijo en voz baja. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad otoñal que a la señora Gwen le pareció casi surrealista. Colocó su silla de ruedas estratégicamente por el jardín, dirigiendo a las niñas mientras rastrillaban las hojas y animándolas cuando su entusiasmo empezaba a crecer. Señorita Gwen, es usted muy buena supervisando, declaró Moren, arrastrando un rastrillo por un montón de hojas particularmente rebeldes. Nunca tuve niños con los que practicar, respondió la señora Gwen. Pero a lo largo de los años supervisé a muchos jóvenes voluntarios de la biblioteca. Arthur trabajaba en silencio cerca, observando de reojo la interacción entre sus hijas y esta mujer que había aparecido en sus vidas de forma tan inesperada. Había algo natural en su forma de relacionarse con las niñas, sin esforzarse demasiado, sin abrumarlas con su atención, simplemente estando genuinamente presente y comprometida. Cuando Laura, sin querer, rastrilló hojas sobre la silla de ruedas de la señora Gwen, la niña pareció inmediatamente afectada. Lo siento, no fue mi intención. Está bien, rió la señora Gwen, quitándose las hojas del regazo. Solo son hojas, cariño. Se te quitarán enseguida. Pero te he dejado hecha un desastre, dijo Laura, con el labio inferior temblando con la emoción dramática de una niña de 9 años. La señora Gwen extendió la mano y tomó la pequeña de Laura en la suya, desgastada. Laura, ¿ves este anillo en mi dedo? Laura asintió, observando el sencillo anillo de oro. Era de mi marido, Harold. Solía trabajar en el jardín todos los fines de semana y siempre estaba cubierto de tierra, hojas y manchas de hierba. Yo solía regañarlo por dejar rastros de barro por la casa. Su voz se suavizó con el recuerdo. Daría cualquier cosa por limpiar una pisada más de barro, por quitarle una hoja más de la ropa. Los desastres que hacen las personas que te importan. Esos no son desastres en absoluto. Son solo señales de que se vive la vida. Laura sonrió radiante y abrazó a la señora Gwen por el cuello en un abrazo espontáneo que casi hizo llorar a la anciana. Me gustas, le susurró al oído. Espero que te quedes mucho tiempo. Desde el otro lado del patio, Arthur observaba este intercambio con una creciente sensación de rectitud que no podía explicar. Sus hijas estaban felices, genuinamente, completamente felices, como no lo habían estado desde que Margaret enfermó. Y para la señora Gwen, la hueca desesperación de la noche anterior había sido reemplazada por algo cercano a la paz. Están presenciando algo increíble aquí, el comienzo de un vínculo que transformará sus vidas. Quédense con nosotros para ver cómo esta familia improvisada aprendió a sanar unida. A medida que avanzaba la tarde, la señora GWYN se encontró haciendo cosas que no había hecho en años. Ayudó a las niñas a hacer montones de hojas,
Supervisó sus intentos de saltar desde los escalones del porche e incluso se rió cuando Maureen emergió de un montón particularmente grande con hojas en el pelo y una sonrisa en el rostro. «Debería saltar también», declaró la señorita Gwyn. «Es muy divertido». «No creo que mi silla de ruedas pueda con eso», dijo la señora Gwyn divertida. «No pasa nada», dijo Laura con naturalidad. «Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero eso no significa que no podamos divertirnos». La sencilla sabiduría de una niña de 9 años impactó a la señora Gwyn con una fuerza inesperada. ¿Cuándo había dejado de creer que la felicidad era posible a pesar de las limitaciones? ¿Cuándo se había convencido de que su silla de ruedas definía lo que podía y lo que no podía experimentar? Al acercarse la noche y regresar a casa, Arthur comenzó a preparar la cena con la misma rutina eficiente que había mantenido durante 4 años. La señora Gwyn lo observó trabajar, notando la forma experta en que hacía varias cosas a la vez, removiendo la pasta mientras ayudaba a Maureen con una tarea. Trabajaron juntos con sorprendente facilidad. La señora Gwen manejaba las verduras desde su posición sentada mientras Arthur manejaba la estufa. Las niñas ponían la mesa y charlaban sobre su día, llenando la cocina con el cómodo caos de la vida familiar. Durante la cena, algo cambió. La conversación fluyó con naturalidad. La señora Gwen compartía historias de sus años en la biblioteca y las niñas le devolvían historias del colegio y de sus amigos. Arthur se relajó como no lo había hecho desde la muerte de Margaret. «Señorita Gwen, ¿tiene que ir a algún sitio mañana?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de posibilidades y esperanza. La señora Gwen miró a su alrededor, a los 3 rostros que se habían vuelto tan queridos para ella en menos de 24 horas. «No, cariño», dijo en voz baja. «No tengo que ir a ningún sitio». «Bien», dijo Laura con satisfacción. «Porque queremos enseñarte nuestro parque favorito, y papá prometió que podríamos ir a la biblioteca esta semana, y todavía necesitamos ayuda con nuestro proyecto de ciencias». Arthur observó a sus hijas planear con indiferencia un futuro que incluía a la señora Gwen, y algo se aflojó en su pecho. Durante 4 años, había llevado el peso de serlo todo para sus hijas. Pero tal vez, solo tal vez, ya no tenía que hacerlo solo. Esa noche, después de que las niñas se acostaran, Arthur y la señora Gwen se sentaron en la sala con tazas de té. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera al asentarse y el zumbido distante del refrigerador. «Gracias», dijo la señora Gwen de repente. «¿Por qué?». «Por salvarme la vida anoche. Y no me refiero solo a la lluvia». Arthur guardó silencio un largo rato. «Señora Gwen, ¿puedo decirle algo? Creo que tal vez usted también nos salvó». Un año pasó como un hermoso sueño que la señora Gwen esperaba que terminara. Pero en lugar de desvanecerse, el vínculo entre ella y la familia Bruno se fortaleció. Nunca regresó a esa parada de autobús. En cambio, se convirtió en parte integral de un hogar que, sin siquiera saberlo, necesitaba desesperadamente su presencia. La transformación fue gradual pero profunda. Los días de la señora Gwen, que antes se habían extendido interminablemente, solo con recuerdos y arrepentimiento, se llenaron de propósito y alegría. Ayudaba a las niñas con las tareas todas las tardes, les enseñaba a hornear las galletas favoritas de Harold y se convirtió en su confidente para los problemas, grandes y pequeños. Para Arthur, tener a la señora Gwen allí fue una revelación inesperada. El peso aplastante de ser padre o madre soltero comenzó a aliviarse al descubrir lo que significaba compartir de verdad la responsabilidad de criar a sus hijas. «He estado pensando», dijo Arthur una noche mientras estaban sentados en el porche viendo a las niñas jugar en el jardín. Era otoño otra vez, y las hojas empezaban a adquirir el mismo color que el primer día. «¿En qué?», preguntó la señora Gwyn, aunque percibió la seriedad en su tono. «En hacerlo oficial. Es decir, legalmente. Me gustaría adoptarlas como familia». La señora Gwen se quedó sin aliento. «Arthur,
Tú no quieres, yo quiero, dijo con firmeza. Las niñas te necesitan. Yo te necesito. Ya no eres una invitada aquí, señora Gwen. Eres familia. Lo has sido desde aquel primer desayuno. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Nunca lo imaginé. A los 71 años, nunca pensé que volvería a tener una familia. La edad no importa cuando se trata de amor, dijo Arthur en voz baja. Margaret siempre decía eso. La familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de elegirse mutuamente cada día. Las niñas corrieron al porche, con las caras encendidas de emoción. ¿De qué están hablando?, preguntó Moren. Estamos hablando de algo muy importante. Arthur sentó a las niñas en su regazo. ¿Cómo se sentirían si la señora Gwen se convirtiera en su abuela oficial? El grito de alegría que brotó de las gemelas probablemente se oyó a 3 casas de distancia. ¿En serio?, exclamó Laura. Realmente sería nuestra abuela. Si ella quiere serlo, dijo Arthur, mirando a la señora Gwen con ojos interrogativos. La señora Gwen extendió la mano y tomó las de ambas niñas entre las suyas. Sería un honor ser su abuela. He querido ser la abuela de alguien toda mi vida. Los trámites legales fueron sencillos, pero el significado emocional fue inconmensurable. En un soleado día de primavera, la señora Gwen se convirtió oficialmente en la abuela Gwen de Moren y Laura Bruno. Sigue viendo. No creerás cómo continúa esta historia. Lo mejor aún está por venir. Los años transcurrieron a un ritmo de eventos escolares, cenas familiares, celebraciones navideñas y momentos tranquilos que sentaron las bases del amor genuino. La señora Gwen les enseñó a las niñas sobre la resiliencia, sobre encontrar la alegría en los pequeños momentos y sobre la fuerza que surge al sobrevivir a las decepciones más crueles de la vida. Las niñas le enseñaron sobre la esperanza, sobre la risa que nace del vientre y sobre la posibilidad de nuevos comienzos a cualquier edad. Arthur encontró su propia sanación al ver prosperar a su familia improvisada. El aplastante aislamiento de la monoparentalidad se convirtió en un viaje compartido de crecimiento y descubrimiento. La silla de ruedas de la señora Gwen se convirtió en parte del paisaje familiar tanto como las botas de trabajo de Arthur junto a la puerta o las obras de arte de la niña que cubrían el refrigerador. La casa que una vez resonó con el sonido hueco de la pérdida ahora resonaba con genuina felicidad. Cuando las gemelas cumplieron 16 años, le organizaron a la señora Gwen una fiesta sorpresa por su 80 cumpleaños. Decoraron la sala con pancartas hechas a mano y le regalaron un álbum de fotos que documentaba sus 7 años juntos como familia. Nunca imaginé, susurró la señora Gwen, apretando el álbum contra su pecho, que mis 80 años serían de los más felices de mi vida. Nos salvaste, abuela Gwen, dijo Moren, usando el nombre que se había vuelto tan natural como respirar. Nos salvaste a todas. Para cuando las niñas cumplieron 17 años, se habían convertido en jóvenes extraordinarias, compasivas, resilientes y sabias para su edad. Hablaban de su madre con amor en lugar de solo tristeza. Y no podía imaginar la vida sin la abuela que las había elegido tanto como ellas la habían elegido a ella. Llegó el día en que ambas recibieron cartas de aceptación para la universidad. Moren para estudiar educación, inspirada por la paciencia de la señora Gwen, y Laura para estudiar ingeniería, siguiendo los pasos de Arthur. No puedo creer que mis bebés se vayan a la universidad, dijo la señora Gwen con la voz cargada de emoción. A sus 78 años, seguía llena de energía, con los ojos brillantes por la vida que les había regresado hacía 9 años. Siempre serás nuestra abuela, le aseguró Moren, abrazando a la mujer que se había convertido en el corazón de su familia. La distancia no cambiará eso. Arthur, ahora de 43 años y con mechones de canas en el pelo, observaba a sus hijas consolar a la mujer que las había salvado a todas. Señora Gwen, sabe que este siempre será su hogar, ¿verdad? Estén las chicas aquí o no. Asintió, con lágrimas en los ojos. Me diste una familia cuando creía haberlo perdido todo. Me enseñaste que el amor no siempre es como esperábamos.
9 años después de aquella lluviosa noche de noviembre, Arthur y la señora GWYN se sentaron juntos en el porche, como lo habían hecho innumerables veces. Las chicas estaban en sus respectivas universidades. Llamaban todos los domingos sin falta para contarle a su abuela todos los detalles de sus vidas. ¿Piensas alguna vez en aquella noche en la parada del autobús?, preguntó Arthur en voz baja. Todos los días, respondió la señora Gwen con voz fuerte y serena. Estaba a punto de rendirme. Pensé que mi historia había terminado. Quizás ahí empezó tu verdadera historia, sugirió Arthur. Todas nuestras verdaderas historias. La señora Gwen sonrió, viendo las estrellas emerger en el cielo que se oscurecía. Hace 9 años, estaba convencida de que no me quedaba nada que ofrecer al mundo. Ahora sé que a veces nuestro mayor propósito nos encuentra cuando menos lo esperamos. Extendió la mano y tomó la de Arthur de la misma manera que había tomado las manos de la niña aquella primera mañana cuando le pidieron que se quedara. ¿Sabes lo que aprendí sentada en esa silla de ruedas en esa parada de autobús?, dijo en voz baja. ¿Qué es eso? Aprendí que a veces, cuando creemos que estamos al final de nuestra historia, en realidad estamos al principio del capítulo más hermoso que nunca vimos venir. La brisa otoñal agitaba las hojas del jardín donde 2 niñas habían jugado, donde adolescentes habían aprendido a conducir, donde una familia rota había aprendido a sanar. La casa era un testimonio de las formas inesperadas en que el amor puede transformar nuestras vidas. Al elegir detenerse en esa parada de autobús, Arthur había salvado más que a la señora la vida de Gwen. Él había salvado a su propia familia de una soledad que ni siquiera sabían que cargaban. Y al decidir quedarse a desayunar esa primera mañana, la señora Gwen descubrió que a veces la familia que necesitamos nos encuentra justo cuando más la necesitamos. El porche se sumió en un silencio reconfortante, roto solo por el suave crujido de las mecedoras y el susurro de las hojas danzando con el viento vespertino. La casa tras ellos brillaba cálidamente, sus paredes llenas de recuerdos que habían construido juntos, cumpleaños y graduaciones, cuentos para dormir y oraciones susurradas, risas y lágrimas. Para la señora Gwen, ya no era solo el hogar de Arthur. Era su hogar, un lugar donde no era una carga, sino una bendición. Donde su vida, una vez considerada terminada, había florecido en una segunda oportunidad que nunca creyó posible. Y para Arthur y sus hijas, ella ya no era la mujer solitaria que habían rescatado en una noche lluviosa. Era familia, la pieza faltante que había ayudado a recomponer sus corazones rotos. Mientras las estrellas brillaban con más fuerza sobre ellos, la señora Gwen se reclinó en su silla, con la paz grabada en cada línea de su rostro. Por primera vez en años, no esperaba el final. Vivía plenamente en medio de una historia que aún se escribía. Una historia sobre el amor encontrado en lugares inesperados. Una historia sobre segundas oportunidades. Una historia sobre un padre soltero, sus 2 hijas y la abuela que nunca supieron que necesitaban. Porque a veces las familias más hermosas no son aquellas en las que nacemos. Son las que elegimos. Amigos, si esta historia les conmovió tanto como a mí, si les recordó el poder que todos tenemos para cambiar la vida de alguien con un simple acto de bondad, por favor, no se queden mirando y se vayan. Suscríbete y únete a nuestra familia de historias de elevación del alma. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que a veces, cuando creemos que estamos al final de nuestra historia, en realidad estamos al principio del capítulo más hermoso que nunca vimos venir.